país. Pero ¿cómo podía garantizarle seguridad si la policía cumplía con su misión y los jueces venales, corruptos, incapaces, a los 2 días soltaban a los delincuentes? Que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Delito también falsificar una firma, pero eso no se entiende como atentado a la seguridad ciudadana, ¿no? Los atentados a la seguridad ciudadana son homicidios, asesinatos, toda clase de robos a personas, a casas, carreteras, robo a carros, etc. De esos 7 delitos, 6 tienen indudablemente reducciones, indudablemente. Porque pese a que es más fácil denunciar, el número de denuncias se ha reducido. Y uno tiene un pequeño incremento, asalto en motos, 13%, que todavía es ambiguo, si fue por facilidad de denunciar o incremento de delitos. Asumamos que hay incremento de delitos y lucharemos también para que se reduzca ese delito. Pero claramente, compañeros, hay grandes avances en el sector seguridad. ¿Y esto a qué se debe? No es fortuito. Ya les voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, control de armas. Por fin ya las Fuerzas Armadas están adecuadamente involucradas en el control de armas. Fíjense el incremento del control de armas. O sea, ¿cómo era posible que controlábamos armas y de repente 8 armados con metralletas, bazucas, misiles, etcétera, asaltaron tal cosa? No había buen control. Los controles han mejorado mucho. ¿Y por qué? Sobre todo el involucramiento ahora sí real de las Fuerzas Armadas. Sigamos. Sobre todo esto se debe, compañeros, a la consulta popular y gracias al sí contundente con que confiaron en nosotros en dicha consulta. Gracias a eso se cambió el Consejo de Judicatura, que no sancionaba a nadie. Nos soltaban a los más peligrosos delincuentes dándole medidas sustitutivas, no se volvían a aparecer. Caducidad de prisión preventiva, mala aplicación del 2x1 y no se sancionaba a nadie. Entonces quiero demostrarles con cuadros, con estadística, cómo nos redujeron, y por eso fue la consulta popular. El leitmotiv, el corazón de esa consulta, motivo de seguridad. Nos redujeron la población carcelaria de 20.000 personas privadas de la libertad a 11.000. Hoy, que gracias al nuevo Consejo de Judicatura se sanciona a los malos jueces, de nuevo estamos en 21.000. Entonces esto no es fortuito. Hay cerca de 10.000 delincuentes donde debieron estar en la cárcel. Y los malos jueces, con el consejo anterior, los ponían libres. ¿Cómo pudimos cambiar esto? Gracias a la consulta popular, compañeros. Siéntanse satisfechos de que gracias a su voto de confianza en el gobierno hemos podido revertir ese círculo vicioso, esa profundización de la inseguridad en el país. Pero ¿cómo podía garantizarle seguridad si la policía cumplía con su misión y los jueces venales, corruptos, incapaces, a los 2 días soltaban a los delincuentes? Pero se lo quiero mostrar con estadística, eso es lo que les pedí. Aquí está, gracias. Fíjense lo que pasó. Esto es nuestro gobierno, compañeros. Fíjense. En nuestro gobierno, porque esto no era culpa nuestra. Esto era culpa del sistema de justicia, en manos de la partidocracia. Donde más liberaron presos fue en Guayas, pues. Pregúntenle a aquel político con una larga carrera. Todo el mundo lo sabía. La corte de Guayas Botín, ¿de quién era? De los socialcristianos, pues. Si ahora que dicen con la complicidad de su prensa corrupta, que no hay independencia y justicia. Cada vez que escuchen eso, no hay independencia de la justicia, lean, entiendan que es que ya no manejan la justicia. Que ahora por fin sí tenemos una justicia libre e independiente, compañeros. Que se le fue la manito a la justicia. A ver, fíjense, 2007 teníamos 17.000 personas privadas de la libertad. Fue un poquito impreciso, no eran 20.000, 17.000. Ya en el 2008, ¿ya? Bajó a 13.000. Claro, nosotros indultamos 1.000 y pico, un poquito más, de lo que llaman mulas, ¿no? Las personas que transportaron droga. Pero fue un programa totalmente exitoso, ni el 1% volvió a reincidir. El problema eran las caducidades de prisión preventiva, del violador, del asesino. Las medidas sustitutivas después del 2008, mal aplicadas. Porque es para el padre de familia que atropella a alguien, que debe tener prohibición de salida del país, presentarse cada 15 días a un juez. Pero el que tenía 10 arrestos, 3 condenas, estaba acusado de asesinato, tenía que estar preso. Y también los jueces incapaces nos liberaron cerca de 6.000 de estos delincuentes. Y estaba la mala aplicación del 2x1. Que tenía que ser en base a una evaluación, etc. 2x1 que lo pusieron los socialcristianos, dicho sea de paso. Pero lo aplicaban terriblemente mal los jueces. Y no sancionaba a nadie por ese Consejo de Judicatura. Miren a cuánto se nos redujo, miren. De 17.000 a 11.500 personas privadas de la libertad. Esto a grosso modo significa que nos soltaron cerca de 5.500 delincuentes. ¿Yo qué hacía? Dando más equipo a la policía, más patrulleros, UPC, armamento, comunicaciones. Si delincuentes que agarraban, delincuentes que soltaban. Era echarle agua al humo. Era echar agua a un barril sin fondo. ¿Sí estamos claros? Por eso fue la consulta popular, compañeros. Aprendan a confiar en el gobierno. Sé que confían, pero prohibido olvidar cuánto se distorsionó esa consulta. Había gente que quería que gane el no, medios de comunicación, etcétera, para que sigan matando a nuestros hijos los delincuentes que eran liberados por un Consejo de Judicatura que no sancionaba a nadie y un Consejo de Judicatura que no sancionaba a nadie. Esto fue la parte principal de la consulta popular. Gracias a que la ganamos y 10-0, como Emelec más o menos, ¿verdad? Fíjense, con los nuevos Consejos de Judicatura, el transitorio y el definitivo, donde ahora sí se sanciona a los jueces corruptos que liberan criminales, fíjense cómo esto ha ido creciendo.
Y ahí ustedes ven el reflejo en la parte de delitos, caída de 6 de los 7 delitos y caída fuerte. No es casualidad, es que ya los delincuentes no están en las calles, sino en la cárcel. Era verdad lo que decía la derecha, se están liberando a los delincuentes. Lo que era mentira era decir que era el gobierno, porque yo no soy juez. Eran lo que se olvidó decir, y son nuestros propios jueces. Eso es lo que se le olvidó decir, los jueces social cristianos. Con la reforma y nueva judicatura, ya todos andan derechitos, porque ahora juez corrupto se lo sanciona. Hay más de 300 jueces destituidos, compañeros. Fíjense cómo ha aumentado la población carcelaria y cómo ahora sí caen los delitos. Por eso fue la consulta popular. Prohibido olvidar. Había gente que quiso el no en la consulta para que sigan matando a nuestros hijos, a nuestra familia. Prohibido olvidar. Los irresponsables de siempre, que por derrotar al gobierno no les importa destrozar a la patria, a nuestra familia, a nuestras comunidades.